Ya. Hola a todos, muy buenos días y muchas gracias por conectarse junto a nosotros. Hoy estamos aquí para acompañarlos con formación en línea para su desarrollo profesional como parte del plan de contingencia que está llevando adelante el Ministerio de Educación en el actual contexto país. Nuestra conferencia de hoy consiste en orientaciones para impulsar el aprendizaje socioemocional en el actual contexto de pandemia, que estará a cargo del especialista en psicología de la infancia Felipe Lecaneller. Les cuento que la presentación durará alrededor de 30 minutos, tras lo cual se dará un espacio a una ronda de preguntas. En este sentido, los invitamos a ir dejando desde ya todas sus dudas en el chat que está disponible en la página de la videoconferencia. Les recordamos entonces que esta conferencia quedará también grabada y la podrán revisar en los días posteriores en la página web del CPIP, www.cpip.cl/conferencias. Bueno, y ahora los dejo con Felipe Lecaneller, muy bienvenido, y vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Bueno, primero quiero agradecer al CPIP por invitarme. Había costado coordinar esta conferencia, pero al final resultó. Agradecer a Manuel también por insistir en todo lo que es el tema del aprendizaje socioemocional. Y bueno, para mí es un agrado en verdad poder hablar de un tema que como que todos hablan, pero pareciera que nadie entiende. O más aún es un tema que todos hablan, pero parece que no hemos tomado conciencia de la gravedad, por un lado, de lo que está pasando con los niños, pero también nos ha tomado conciencia de que en verdad aquí el aprendizaje socioemocional no tiene que ser solamente un curso más de un ramo, sino que todos los colegios tienen que estar imbuidos en eso. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para darles lo que yo creo que es como una explicación. Les voy a dar un problema y después les voy a dar una explicación. Desde algunos años nosotros empezamos a hacer varios estudios haciéndonos la pregunta sobre cómo están los niños en Chile, cómo se sienten, no cómo están los niños en su desarrollo cognitivo, si subieron puntajes de matemática o de lenguaje. No, nos quisimos preguntar cómo están los niños en términos como de su salud mental, de cómo ellos se sienten. Y llegamos a una conclusión de que en verdad hicimos varios estudios que se los voy a explicar de la manera lo más simple posible, pero llegamos a una conclusión de que hay una epidemia de problemas de salud mental en niños, incluso niños menores de 6 años. Por ejemplo, hace algunos años, unos 11 años, nos juntamos un grupo de investigadores de diferentes países. Nos juntamos 24 países. Ustedes pueden ahí, siguen mi cursor. Aquí están todos los países, todos estos colorcitos. Ustedes pueden ver Dinamarca, Islandia, España, Corea, Finlandia, Estados Unidos, China, Perú. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue evaluar cómo es la salud mental de los niños en Chile. ¿Cómo definimos la salud mental? Ahora en el mundo la definición de la salud mental se define, es muy simple, se define entre aquellos niños que tienen problemas que le llaman externalizantes, es decir, es que cuando el niño siente un estrés lo expresa hacia afuera, es decir, ahí está la clásica pataleta, el niño agresivo, el niño que no se queda tranquilo, el que le llaman oposicionista desafiante. Y después tenemos estos problemas que le llaman internalizantes, que es cuando el niño no puede expresar hacia afuera lo que le ocurre, no puede expresar su estrés, entonces se vuelve tímido, se deprime, se angustia, tiene pesadillas, tiene problemas para dormir y en general tiene problemas psicosomáticos. Entonces, para que se entienda así, súper fácil, lo que nosotros hicimos fue evaluar en 24 países cómo están los niños en todas estas dimensiones de problemas de salud mental que yo les he dicho. Y para explicarles un poquito más, estos son todos los países. Aquellos países que están por encima de esta línea se considera que son países que les llaman como a nivel clínico. ¿Qué significa clínico? Que son países que necesitan urgente una política pública de ayuda
a la salud mental y al desarrollo emocional. Y cuando, creo que ya se ve la fecha, sí, cuando vimos los resultados, nos llevamos la tremenda conclusión de que Chile aparece como el país más alto en todas las prevalencias de los problemas de salud mental de los niños. Más altos en problemas externalizantes, más altos en depresión, en ansiedad, en problemas para dormir, más altos en diferentes dificultades. Entonces nos quedamos completamente sorprendidos. Es divertido, pero este estudio se publicó hace 10 años, pero recién el año pasado se hizo conocido por un reportaje de un diario. Pero nos quedamos bastante sorprendidos porque si ustedes pudieran analizar, acá hay países que tienen niveles socioeconómicos o niveles socioculturales bastante más inferiores a Chile, pero aún así Chile salió el primero, pero por lejos. Es decir, si hiciéramos un análisis estadístico, Chile está solo en toda la altura de problemas que tiene y después están todo el resto de los problemas. Es decir, lo que muestra este gráfico de manera muy simple es que de 24 países, Chile es el país donde los niños de 1 a 6 años tienen más problemas de salud mental de todo tipo. Es el estudio más grande del mundo que todavía se ha publicado y desgraciadamente nos deja en un estado bastante deplorable. Siguiendo con la problemática, de repente dijimos, bueno, pero a ver, una golondrina no hace el verano, es decir, no puede ser que haya sido solamente un estudio y que no signifique nada. Entonces lo que hicimos fue que nos juntamos el mismo equipo, pero esta vez nos juntamos 16 países. Pero esta vez lo que hicimos no fue evaluar a los niños en la familia, como lo habíamos hecho antes, sino que evaluamos a los niños de 1 a 6 años en el contexto de los jardines infantiles. Si ustedes pueden ver nuevamente, esta línea horizontal indica a todos aquellos países que están a niveles de riesgo, de preocupación, niveles en donde los gobiernos tienen que urgente hacer algo por el desarrollo socioemocional de los niños. ¿Y qué es lo que encontramos? Ya no somos número 1, pero miren los países que nos ganaron: Kosovo, Lituania, Irán y Rumania. Es decir, países de posguerra, países de posdictadura, países de guerra civil y todos países con indicadores socioeconómicos, que esto es lo que todos los países buscan y que piensan que teniendo buen desarrollo socioeconómico vamos a tener buen desarrollo socioafectivo, cuando en general a veces la evidencia es la correlación es negativa. A veces los países con mayor desarrollo socioeconómico son los que tienen la peor salud mental de todas. Pero llama la atención. Es decir, lo que muestra este gráfico en el fondo es que Chile sigue estando en un estado de alto riesgo y comparándonos con países que realmente tienen ellos niveles preocupantes de problemas de salud mental. Yo me acuerdo, cuento yo siempre esta anécdota, pero cuando ya encontramos estos datos yo me quedé absolutamente para adentro. Yo dije, a ver, uno ya lo entiendo, pero ya 2 estudios que muestran esta tendencia. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a uno de mis colegas de otros países con los que participamos en el estudio, y yo le pregunté, bueno, pero a ver, si tú miras ambos gráficos, si tú miras este gráfico y miras este gráfico, ¿qué es lo que te está diciendo un poco en términos de lo que pasa en Chile? Y mi colega fue muy, como buen gringo, muy directo y me dijo, fácil, me dijo, en Chile ser niño es muy difícil. Eso es lo que le está mostrando este gráfico. Es decir, no es agradable ser niño en Chile, no genera bienestar, no es un país de alguna manera que fomente justamente esto que estamos hablando. Entonces después seguimos investigando y dijimos, bueno, pero ya no evaluemos más la salud mental, ya paremos con la salud mental. Quisimos irnos un poquito más allá y tratamos de ver cómo se sienten los niños, es decir, cómo son sus emociones, todo esto que está de moda de la educación emocional, del aprendizaje socioemocional, y quisimos evaluar cómo están los niños en Chile, cómo se sienten en relación a otros países. ¿Y qué encontramos? Comparamos Chile, Corea, Polonia, Estados Unidos,
¿Y qué nos llevamos la sorpresa? Estamos más altos en todas las dimensiones que evaluamos. Es decir, Chile casi dobla en lo que se llama afectividad negativa, es decir, cuán mal afectivamente se sienten los niños en el día. Casi doblamos al nivel de miedo. Ganamos también una variable que se llama disconfort. Disconfort es una variable que tiene que ver un poco como cuán contento se siente el niño en su día a día, con su vida cotidiana. Ganamos en el nivel de actividad y ganamos también en timidez. Entonces, otros datos que uno dice, bueno, tercer estudio, yo no sé si a la gente le llama la atención, pero nosotros en general cuando hacemos investigaciones no encontramos diferencias tan altas entre diferentes variables. No encontramos diferencias estadísticamente significativas tan altas y fue impresionante. Hicimos otro estudio, esta vez nos juntamos Polonia, Corea, Chile, Japón, Rusia, Estados Unidos y que lo que encontramos, volvimos a encontrar exactamente lo mismo. Chile gana estadísticamente por sobre todo el resto de los países en lo que se llama afectividad negativa. Miren este gráfico, este es el mismo estudio anterior y quiero que miren esta barrita roja, yo la veo roja por lo menos, del nivel de miedo. Miren esta línea que es Corea. Corea, vamos a ponerlo de esta manera, Chile tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 veces más miedo que Corea, y las niñas tienen casi el doble más de miedo, las niñas chilenas, que los niños chilenos. Y sigo hablando de niños que son menores de 4, 5 años. Es decir, esto es raro encontrarlo en las investigaciones, ver esta diferencia tan alta, 5 veces más de miedo de un país como Corea, como Japón, que también tienen ciertos estilos de crianza que a veces son bastante bruscos y bastante rudos. Me gustaría poder hacer un comentario sobre esto porque estamos hablando mucho sobre la igualdad de género, estamos hablando mucho sobre el respeto a las mujeres, y ¿qué pasa si tú desde los 2, 3 años llegan hombres que te dicen piropos inadecuados, o si a los 15 años tú tienes un pololo y el pololo te dice grosería o te trata mal o te mira en menos, y tú tienes 14, 15 años y a ti ya ni siquiera te llama la atención? ¿Ves? Tú no le dices nada, tú ya simplemente lo tienes normalizado. Bueno, esta es nuestra explicación. Obviamente que está normalizado porque la desigualdad no empieza a los 10 años, no empieza a los 15, empieza a los 2, 3 años de vida. Entonces cuando tienes 15 años, a ti ya estos malos tratos y esta desigualdad ya simplemente se convierte en algo como propio de tu vida y está completamente normalizado. Nuestro último estudio, ya llevamos 5. No les voy a complicar la vida con más estudios, pero para que entiendan, estos son todos nos juntamos 14 países. Aquí evaluamos hartas cosas bien interesantes que les voy a mostrar después. Pero para que entiendan muy simple el estudio, mientras más negro el país, más grave se encuentra su salud mental. ¿Ya? Es decir, los países más graves en su salud mental fue China, Rusia, Brasil, México y nuevamente Chile. Es decir, tenemos 5 estudios comparándonos interculturalmente con diferentes países, utilizando diferentes variables, y volvemos a encontrar que parece que lo que me dijo mi amigo tenía razón. Ser chileno en Chile no es fácil. Tener 1 año, 5, 6, 7, 8 años en Chile parece que no es un estado muy agradable. Yo les hablaba al principio de que tenemos estos problemas, que ahora la tendencia actual
en salud mental es no complicarnos la vida con enfoques psicoanalíticos, cognitivo-conductuales, ni nada. El modelo es muy simple, es como todos vivimos en una dimensión, como en una regla entre problemas externalizantes o internalizantes. Todos somos de alguna u otra manera más o menos internalizantes o externalizantes para expresar nuestro estrés, ¿ya? En el mundo la prevalencia de niños internalizantes no supera el 6-7%. Nosotros encontramos el del 16 al 20% de problemas internalizantes en Chile. La verdad que podría estar todo el día hablando sobre esto, pero ¿qué significa esto? Chile es un país que tiene una cultura de guardarse todo. Chile es un país en donde no se expresa el estrés. Chile, voy a hablar de la infancia. Chile es un país en donde a los niños no se les permite gritar, no se les permite hacer pataleta, no se les permite responder, no se les permite golpear, no se les permite ser maleducados, es decir, no se les permite expresar hacia afuera las cosas que sienten. El problema es que los estudios, 19.000 estudios han mostrado que a largo plazo, mientras más te guardas el estrés a más temprana edad, más te enfermas a edades posteriores. Y por enfermarte no me refiero solamente a problemas de salud mental, sino que me refiero a problemas cardíacos, problemas en el hígado, problemas de fibromialgia y cosas de ese estilo. Es decir, esto tiene consecuencias bien interesantes para lo que vamos a ver después, pero Chile tiene una cultura internalizante y tenemos muchos otros datos que confirman que en Chile nosotros tenemos una crianza en donde al niño no se le permite nada. Es decir, el niño no puede hacer pataleta, no puede hacer nada. Tiene que ser un pequeño robot dócil, tranquilo y sin mencionar lo que ocurre en la sala de clase. Quiero ir un poquito más adelante, ahí tú me vas diciendo el tiempo. Quiero ir con estudios con niños más grandes, niños ya entre los 6 y los 18 años. Nosotros hicimos el primer estudio cuantitativo de bullying en Chile hace muchos años, como el 2003, 2004. Y empezamos a especializarnos en el tema del bullying. Yo personalmente ahora siento que el tema ya no es el bullying. El bullying es una parte, ¿me entiendes? Como un rompecabezas. Tú tienes un rompecabezas donde el bullying está la educación sexual, está la prevención de la droga, pero el rompecabezas completo se llama aprendizaje socioafectivo. Pero bueno, hicimos este estudio de Arica a Punta Arenas, evaluamos a miles de niños, pero de repente le preguntamos a los niños, ¿cómo te sientes cuando vas al colegio? Y nos llamó la atención que el 40-50% de los niños refiere sentir miedo cuando va al colegio. Como era un estudio de bullying, nosotros asumimos que en el fondo la causa del bullying era, la causa del miedo, perdón, era el bullying. Y le preguntamos, bueno, pero ¿por qué tienes tanto miedo? Y nos llevamos la siguiente conclusión. Nos encontramos que la primera causa del miedo de los niños no es el bullying, es lo que ellos llaman no saber hacer el trabajo en clases. Es decir, no estar a la altura de las exigencias académicas que mi profesor tiene sobre mí. Y por ende, si yo soy el porro del curso, yo no voy a tener la atención que yo necesito de ese profesor. Recién la segunda y tercera causa fue el bullying. Pero seguimos preguntándole a los niños en el tema del bullying, porque nos llamó mucho la atención. Este es el segundo estudio, pero les preguntamos a los niños, pero si por ejemplo a ti te hacen bullying, ¿a quién te surge a ti acudir en el colegio? En el primer estudio de Arica a Punta Arenas encontramos que no más del 1% de los niños les surge pedirle ayuda a un niño, a un adulto cuando es víctima de bullying. El segundo estudio que hicimos, como el año 2008, encontramos que solo el 5% de los niños dice que le pide ayuda a su familia, a la gente del colegio. El 22% se lo pide a su familia. Ahora, aquí también es otro tema que podríamos estar hablando, pero mucho rato. Porque si el colegio es un lugar en donde si a mí me pasa algo malo, yo no puedo ir a
nadie o no puedo acudir a alguien para bajar mi estrés, entonces ¿qué tipo de aprendizaje estamos hablando? ¿Me entiendes? Si el colegio no se conforma en una institución en donde primero lo que tiene que hacer es calmar los niveles de estrés, cuando los niveles de estrés se calman, después el niño puede aprender, puede usar todas sus habilidades cognitivas, funciones ejecutivas. Pero cuando yo tengo un dato en donde en todo Chile un niño no siente que el otro está disponible cuando hay ayuda, entonces aquí tenemos un problema que es gravísimo. Y es que los colegios no son entes protectores de la afectividad del niño, sino más bien son entes productores de notas, de números. Yo no me acordaba de un dato que encontré hace algunos meses. Encontramos que el 50 y el 70% de los docentes también reporta que los alumnos los agreden y le hacen bullying. La gente piensa que el bullying es solo bullying entre pares, y yo creo que no. La violencia está en todo el ambiente. Entonces, del 50 al 70% de los profesores reporta que también los alumnos le hacen bullying a ellos. Les ponen sobrenombres, les dicen negativas. Ahora encontramos el mismo porcentaje en el caso de los estudiantes y encontramos que el 50-60% de los niños dice que si los profesores les dicen grosería o les ponen sobrenombre o se ríen de ellos si no saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, voy a tener un poquito de tiempo a ir un poquito más, si ustedes me permiten, como un análisis un poquito más profundo. Cuando nosotros empezamos a tener todos estos datos, y nosotros no somos los únicos, hay muchos grupos de investigación en Chile que también tienen datos similares a esto, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tenemos en Chile que provocamos tales niveles de problemas de salud mental? Es decir, ¿cómo puede ser que Chile sea tan tóxico para provocar problemas afectivos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y aquí ya podríamos tener un panel y obviamente el sociólogo me va a dar una explicación, el psicólogo me va a dar otra, el cientista político me va a dar otra y el economista me va a dar otra. Yo voy a darles otra alternativa. A mí, personalmente, en mi formación, una de mis grandes pasiones es la evolución humana. Nosotros somos nuestra historia evolutiva, somos nuestra evolución, aunque nos parezca raro, somos Homo sapiens. Antes éramos Homo sapiens sapiens, pero ahora nos quitaron el último sapiens. Ahora ya somos Homo sapiens, pero ya no somos Homo sapiens que pensamos. Es decir, ya no estamos en una categoría tan alta de sapiencia. Pero en fin, broma fome. Perdón. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué explicación les voy a dar yo? Hay un gran tema que es genial, hay un gran tema que nos hacemos todos los papás, hay un gran tema que se hacen todos los investigadores. A mí una vez, yo siempre cuento esta historia también, porque me acuerdo de haber estado dando una charla en un colegio y un profesor, un papá medio enojado, llega y me dice, oye, bueno, pero ¿cómo sé yo que esto que tú estás planteando no es la típica moda? Hace 20 años se decía que los niños tenían que dormir solos antes de los 12 meses y resulta que ahora hay que dormir con ellos hasta los 3, 4 años. Entonces, ¿dónde trazo el límite? ¿Dónde trazo el límite de alguna manera para decir qué le hace bien a mi hijo o qué es lo que le hace mal? ¿Le hace bien ir a la cuna? ¿Dónde está el límite de lo que es el bienestar del niño a lo que es el malestar? Y es una pregunta que hay un siglo de teorías, en donde cada teoría ha planteado alguna u otra idea, de las cuales muchas de ellas han sido casi todas erróneas, y casi todas de ellas han sido muy poco respetuosas de los niños. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿dónde está? ¿Qué es lo que necesita el niño? ¿Dónde trazo la línea de le hace bien dormir con los papás hasta los 3 años o no? Es mejor que vaya al colegio, que vaya al jardín desde que tenga 1 año. Y para eso yo tengo que ir a lo que somos.
Nosotros somos Homo sapiens, ya iban a entender por qué no es que me haya vuelto loco para hablar de esto, pero nosotros somos Homo sapiens. El Homo sapiens tiene entre 300, nosotros surgimos hace 300, 250 mil años de evolución. Nos evolucionamos durante 300, 250 mil años y recién hace 12.000 años entramos en la etapa de la agricultura y entramos en esta etapa moderna. Es decir, la etapa moderna del ser humano no es más que el 5% de la historia humana, o se los voy a poner de otra manera. El 95% de la historia del Homo sapiens es ser cazador-recolector. ¿Ya? Es decir, en nuestra genética, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, hay una organización de cazadores-recolectores. No digo que no hayamos cambiado algunas cosas durante los últimos 12 años, es verdad, pero nuestra esencia es de ser cazadores-recolectores. Ahora ustedes nuevamente pueden decir, ya, ¿a dónde va este tipo que quiere que volvamos a ser cazadores-recolectores? Solamente quiero que piensen la esencia del ser humano. Si yo les muestro un cuadro rojo y yo les digo, mira, el 92% de este cuadro es rojo, el resto es verde y azul, y yo les pregunto, entonces, ¿de qué color es el cuadro? Obviamente ustedes me van a decir, es rojo. Bueno, ¿de qué color es el ser humano? Es 95,2% de vida de cazador-recolector. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que la gente está planteando, de alguna manera, y por qué estamos tan enfermos, es porque la vida moderna, de alguna u otra manera, se ha opuesto o se opone a nuestras necesidades psicobiológicas de cazador-recolector. Ya les voy a dar algunos ejemplos para que se entiendan. Pero a lo que yo voy es que vivimos en un mundo moderno que se opone a nuestras necesidades psicobiológicas de cazador-recolector. Y una sociedad, mientras más se opone al bienestar de lo que es un cazador-recolector, más enferma se vuelve esa sociedad. Entonces, muy simple, que lo que yo hago, si yo llego y tomo cada uno de los aspectos de nuestra sociedad moderna, los jardines infantiles, cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos, salas de cuna, sobrepoblación, crianza, parto, educación formal, que es lo que yo me doy cuenta, que cuando yo empiezo a analizar cada uno de esos aspectos de esta sociedad moderna, nosotros nos damos cuenta que nos hemos alejado, pero de una manera impresionante, de nuestra vida de cazadores-recolectores, y por eso creemos que una de las razones de por qué estamos tan enfermos. Por ejemplo, hicimos un estudio en salas de cuna, tomamos niños de 2 a 4 meses de vida y estudiamos la calidad del apego de la educadora de párvulo en el bebé. Encontramos que más o menos el 37% de la calidad del apego era inseguro entre la educadora y el bebé. ¿Ya? Lo que aquí es más complejo porque puede ser que esto también hay un efecto aditivo de la calidad del apego que tenía con la madre. Pero lo que yo quiero que vean es justamente esta pequeña línea chiquitita que aparece aquí verde que dice 2,1. ¿Qué es lo que me dice esta pequeña línea verde que dice 2,1? Que ya a los 2-3 meses de vida solo el 2,1 de los niños que evaluamos lloran, gritan, piden ayuda, piden que los tomen en brazos. Es decir, son lo que, no sé si ustedes se acuerdan, internalizantes. ¿Ya? Es decir, ya desde el primer año en esta sociedad se va constituyendo un patrón sociocultural en donde yo no puedo mostrar hacia afuera lo que siento, y encuentro que solo el 2% de todos los niños que evaluamos, lo evaluamos en diferentes regiones, solo el 2% puede expresar hacia afuera lo que siente. Este es otro estudio, voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, bien interesante porque
Lo que la gente está tratando de entender con esto que se llaman alostasis es que de alguna u otra manera, en diferentes formas, esta vida moderna en la que estamos viviendo nos está enfermando de a poco, no solamente en términos afectivos, sino que también en términos físicos. Miren, este es un estudio muy interesante que lo que hizo fue evaluaron a un grupo de niños de 6 años y les midieron la frecuencia cardíaca. Y encontraron que la mayoría de los niños había aumentado como promedio la frecuencia cardíaca en relación a cuando tenían 3-4 años. ¿Ya? ¿Y qué es lo que, y cuál fue la variable que influyó? El inicio de la educación básica. Es decir, para un niño ir a un colegio, a una educación básica, el corazón tuvo que empezar a latir de manera más rápida como una forma de hacer frente al ambiente educativo. ¿Me entiendes? Es un concepto genial que se llama alostasis, porque lo que trata de mostrar es que nuestro organismo se está tratando de acostumbrar a una vida moderna que se está alejando de nuestra vida de bienestar de cazadores-recolectores. Lo interesante es que encontraron otro aumento en el promedio de la frecuencia cardíaca, pero esta vez en bebés entre 3 a 7 meses, que influye en la sala de cuna. Voy a darle otro ejemplo. Los estudios de mantenimiento de la atención, ya van a entender por qué les doy este ejemplo, muestra que teóricamente antes de los 6-7 años un niño no mantiene la atención no más de 25 minutos, máximo 40-50 minutos. Es decir, un niño no tiene la capacidad de mantener la atención de manera fija por no más de, en promedio, media hora. Y lo que se encontró es que después de esa media hora, ese niño necesita por lo menos otra media hora de recreo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué necesita recreo? Porque el recreo no es, como se plantea aquí, como el recreo como momento de ocio, sino que el recreo es como dormir. Es un momento que el cerebro necesita para resetear, para decir ya, estas conexiones son importantes, esto no fue relevante, lo voy a olvidar, de esto me voy a preocupar. Es decir, la educación ideal es casi una educación en donde el niño no esté en clases seguidas por más de media hora, con recreos que por lo menos duren absolutamente media hora. Voy a dar este es otro ejemplo. Todos conocen, quizás o han oído hablar de la hormona del cortisol, que le llaman la hormona del estrés. Ahora ya no le llaman la hormona del estrés, le llaman la hormona de la tensión. Si ustedes pueden ver esta pequeña curvita amarilla, esta es como el día ideal de alguien. Yo me despierto, mi cortisol, mi atención empieza a aumenta y llega a su pic de atención a los 9-10 de la mañana, y en la medida ya son las 11 empieza a bajar, y ya a las 5 o 6 mi nivel de atención es completamente baja, y ya como a las 10-12 de la noche ya me estoy quedando dormido solo. ¿Ya? Dos cosas que quiero mostrarles con este estudio. El cortisol se mide a través de la saliva, es decir, yo no le pregunto a los niños si está estresado. Si yo a un niño chinelo le pregunto si está estresado, como es internalizante, me va a decir, no, está bien, está todo normal. Entonces lo que hicieron fue comparar los niveles de cortisol de niños que van a jardín infantil y sala de cuna frente a aquellos que se quedan con un cuidador en sus casas. ¿Y qué es lo que demostraron? Que para niños ir a la sala cuna y al jardín infantil siempre tiene los niveles de cortisol constantemente más elevados. El único momento en donde el cortisol se normaliza es cuando los niños están durmiendo siesta. ¿Qué significa esto que quiero tratar de decirles? Que el jardín infantil y la sala cuna no es un ambiente biológica o psicobiológicamente esperable para el organismo. Los cazadores-recolectores nunca se les hubiera ocurrido llevar a los niños a la ruca de al lado a que estén todo el día enseñando cómo cazar un bisonte o cómo distinguir las plantas venenosas. A un cazador-recolector, que somos nosotros, nunca se nos ocurriría separarnos de nuestros hijos para que vayan a aprender cosas. Quiero solamente mencionarles otra curva, que es un investigador muy interesante que hizo análisis de cortisol en muchos lugares,
fue a un lugar así como Temuco, Talca, y analizó cortisol a los niños, a los adultos, a los abuelos, y encontró que hay dos variables muy fundamentales que aumentan el estrés del niño. Uno, vivir en una familia peleadora, en una familia tóxica, vivir en una familia donde hay violencia constante, y lo interesantemente es que la otra variable fue separarte durante muchas horas seguidas de tus padres. ¿Ves? Entonces yo no sé si ustedes están siguiendo mi argumento. Tenemos una genética, una psicobiología de cazador-recolector. Cuando tú vives en un mundo en donde tú vas alejando las condiciones que nosotros tenemos de cazador-recolector, ¿cuál es el resultado? La enfermedad, el estrés. Y el estrés, como le llaman carga alostática, el estrés te pasa la cuenta tarde o temprano, 5, 10, 20, 30 años después. Quiero aprovechar también, me quedan unos minutos, para mostrarles también por qué es interesante este estudio. Nosotros lo usamos como una evidencia para mostrar de que en verdad lo ideal es que los niños no estén en sala más allá de las 2:30, 1 de la tarde. Este es el periodo en donde en verdad va a haber actividad cognitiva, atencional de verdad. O sea, si quieren niños concentrados, no hagan clases más allá de las 12 a la 1. Entonces la gente al tiro pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que voy a hacer con los niños en la tarde? Fácil, hagan esto que llaman actividades extraprogramáticas, que hay cientos de estudios que han demostrado que aprender música, aprender arte, la gimnasia tiene efectos cognitivos a veces mucho más altos que la matemática o aprender biología. Este es uno de los últimos reportes de la OECD sobre la cantidad de horas que nuestros niños pasan a la semana en sala. Y no sé si ustedes pueden ver que nuevamente salimos número 1 en Chile, 31,5%, 31 horas, 50 minutos a la semana en sala. ¿Ya? Entonces traten de pensar, yo sé que es difícil, pero vuelvan a pensar como cazadores recolectores. ¿Qué sentido tendría tener a tu hijo 31 horas a la semana aprendiendo miles de materias? Hay otro estudio que ha mostrado que en verdad hay un estudio, un libro muy bueno que después que se llama, en inglés se dice ¿por qué la educación es una falta de tiempo y de dinero? Porque él demostró que en verdad nosotros necesitamos no más del 30-40% de la materia que realmente nos enseñan. Entonces quiero volver a la idea de que esto es inhumano desde un punto de vista de cazadores recolectores. Esto es un ambiente tóxico, no puedes tener a niños 31,5 horas a la semana en sala. Esto es tóxico para los profesores, esto es pura generación de enfermedad. Voy a tirar algunas ideas más sobre el modelo de la C, del aprendizaje socioemocional, sin tareas. Se publicó hace un par de años un metaanálisis. Son estudios muy grandes que lo mostraron que en la enseñanza básica el uso de tareas, el efecto es negativo o casi nulo. En la enseñanza media aumenta un poco, pero no más de 1 hora, 1 hora y media a la semana. Hay otros estudios muy interesantes que están haciendo ahora. Hay un estudio que encontró que la cantidad de notas que tenemos no predice más del 14-15% del éxito laboral en el que vivimos. Voy a seguir, yo sé que me quedan 2 minutos. Hay otro estudio miren, este estudio muestra el nivel de actividad de alumnos que aprenden a través de la gimnasia y el ejercicio frente a alumnos que aprenden sentados en una sala de clase escuchando a un profesor. Miren el nivel de actividad, cómo se aprende moviéndose a cómo uno se aprende quieto. ¿Ya? Voy a terminar, si me pueden dar 5 minutos. Este es nuestro último estudio de 14 países. Donde evaluamos muchas cosas. No sé si se acuerdan cuando vieron todos estos países negros. Quiero mostrarles una cosa. Encontramos que Chile es el país que más aplica en lo que llamamos el duérmete niño. Duérmete niño es esta expectativa en donde tú al niño lo vas dejando dormir, llorar todas las noches para que aprenda a dormir solo.
Es una estrategia internalizante, ¿ves? No puedes llorar, tienes que aprender a controlarte, a regularte, a gestionar tus emociones. Y encontramos que Chile es el país que más usa el duérmete niño en el mundo, en nuestro país, y encontramos que el Chile es el país que más predice que mientras más duérmete niño ocupas, más internalizante tiene a los niños. Encontramos que gritar, castigar, lo único que hace es predecir afectividad negativa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los cazadores-recolectores no gritaban ni castigaban a sus hijos. No tuve el tiempo de explicar justamente lo importante. Cazadores-recolectores eran una sociedad más igualitaria, no tanto machismo, había tiempo para el juego, para el ocio, y encontramos en nuestro estudio de que todo lo que es gritar y castigar va en contra de una crianza de cazadores-recolectores. Es decir, mientras más gritas y castigas a un niño, peor se siente él. Eso es lo que muestra el estudio. Mientras más gritas y castigas a un niño, peor se siente él afectivamente. Encontramos también que acá en Chile, por ejemplo, la gente le dice a los niños, ya, pero quédate tranquilo, ándate a la pieza, no le pegues a tu hermano. Encontramos que aquellos países, papás que hacen eso, al final el niño se vuelve justamente mucho más descontrolado, ¿ya? Y termino mostrándoles también otra cosa que tiene que ver con una de las variables más importantes, que es el tiempo. Este es un estudio que muestra cómo usamos el tiempo los adultos desde que empezamos a trabajar hasta que nos jubilamos. Y encontramos que nosotros ocupamos el 70% de nuestro día entre dormir y trabajar. Es decir, la existencia de un humano moderno consiste en que el 70% de su día es dormir y trabajar. Solo el 5% lo ocupamos cuidando a los otros. Es decir, es una sociedad, nuevamente que les vuelvo a repetir, que se aleja, pero de sobremanera, a lo que el ser humano, al bienestar del ser humano. Entonces quiero terminar con esto. No sé si puedo tener 5 minutos o ya cortamos. Okay. Solamente terminar un minuto mostrándole que la idea es en esta pandemia que nos dediquemos más al aprendizaje socioemocional y menos al aprendizaje, a la educación formal. Los niños no van a estar bien en la pandemia, va a provocar ansiedad, va a haber angustia, y si queremos pretender llevar el colegio a la casa, solo vamos a tener niños con más sintomatología de miedo, de angustia. Y no tuve tiempo de mostrarle, lo podemos hacer en otro momento, pero hay 25 años de investigaciones que muestran de que en el fondo el aprendizaje socioemocional, la calidad de la relación entre el profesor y el alumno es el mejor predictor de las notas, es el mejor predictor de baja las conductas de riesgo, aumenta la confianza del niño en el colegio y es el mejor desarrollo del potencial cognitivo y académico. Perdón por haber estado tan rápido, pero no puedo evitar tratar de darles toda esta información y yo espero que les sirva mucho para todos. Este es el último metaanálisis que se acaba de hacer, 203 estudios, y mostró que aquellos colegios que más aprendizaje socioemocional hacen son aquellos colegios que tienen las mejores notas, hay menos bullying, hay menos violencia, hay más compromiso del niño por el colegio, hay menos adicción a las drogas, baja prácticamente todos los efectos negativos. Así que muchas gracias y espero que les haya servido. Y perdón por demorarme tanto. Muchas gracias, Felipe, muy interesante tu presentación, y ahora vamos a aprovechar de dar un espacio para las preguntas que nos han llegado desde el chat. Y ahora les quería señalar la pregunta que hace María Arancilla. Ella dice, considerando las evidencias que planteas, ¿cuáles son los elementos del aprendizaje socioemocional que debiésemos abordar con más fuerzas en estos tiempos de pandemia desde el contexto escolar? Muy buena pregunta. La gente tiende a entender aprendizaje socioemocional como educación emocional, es decir, como que ahora vamos a empezar a enseñarle a los profesores cómo hacer mindfulness, cómo expresar sus emociones, cosa que yo considero que es bastante importante.
Pero el punto es que eso no va necesariamente a lo que importa en el niño. Voy a responder la pregunta de manera muy clara. El encierro tiene un efecto de estrés postraumático, ¿ya? El encierro en sí mismo tiene un efecto negativo. Si en la familia están todos estresados, esos efectos negativos se van a aumentar en el niño. Va a haber ansiedad, va a haber angustia. ¿Ya? Podemos llegar incluso a tener dificultades de estrés postraumático. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Que yo sé que me van a mandar a no sé dónde. ¿Qué es lo que tendríamos a hacer nosotros con nuestros niños cuando vuelvan al colegio? Nosotros deberíamos dedicarnos por lo menos 3 semanas a no dar clases, a recreo constante, grupos de conversación de los niños para que cuenten cómo fue su experiencia, grupos de profesores para ver que ellos también hablen de cómo fue su experiencia, mucho juego, mucho destrabar el estrés postraumático que va a haber. Si hay clases, que sean clases breves, que sean clases dinámicas. Es decir, acá hay un tema muy importante, hay un COVID que tenemos que tratar de solucionar, pero aquí después vamos a tener un estrés postraumático que vamos a tener que solucionar en los niños. Y si el enfoque va a ser volver rápido a clases, volver rápido a las notas, volver rápido, lo único que van a hacer es aumentar el estrés postraumático del niño. Pero acuérdense, nosotros somos un país internalizante, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos lo vamos a guardar y nos lo vamos a guardar, pero eso tiene un efecto posterior. Super. Y acá tenemos otra pregunta de Julia Morales. Son 2 preguntas, así que las voy a unir porque están un poquito relacionadas. Dice, ¿cómo podemos manejar en una sala de clases la expresión del estrés? Y después dice, ¿cómo calmamos los niveles de estrés si nosotros mismos no sabemos qué hacer con él? Lo que pasa es que toda la idea del aprendizaje socioemocional es que los profesores, ellos también tienen que aprender cómo a regular sus emociones, cómo tienen que aprender a regular su estrés. Es decir, el aprendizaje socioemocional, para que se entienda, no se trata solo de que yo hago 2 horas de clase de regulación de emociones. El aprendizaje socioemocional es cómo yo me junto como colegio, cómo yo me junto como establecimiento y cómo yo lo hago para buscar formas de reducir el estrés. Y ahí hay muchas alternativas, ¿me entiendes? Una de ellas es justamente hacer conjuntos de reuniones de profesores para que ellos cuenten sus experiencias de estrés. Es decir, el programa de aprendizaje socioemocional justamente lo que te hace es que se toma al colegio como un todo, no se lo toma como un ramo, no se lo toma solamente como un profesor. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Amar Educacional, que es un programa de aprendizaje socioemocional que lo aplicamos durante 6 meses con las educadoras y tratamos de cambiar todo el contexto. Y lo hemos implementado en México y lo implementamos en Chile y encontramos puros resultados positivos. Mejoró la salud mental de los profesores, mejoró el desarrollo general de los niños, mejoró el estrés, mejoró la calidad del apego. Y no porque el programa sea muy bueno, sino porque lo que nosotros hicimos es no cosas aisladas, ¿me entiendes? Yo quiero que quede súper clara esta idea del puzzle. Si ustedes piensan hacer el puzzle y hoy día me voy a dedicar a la educación sexual y en julio me voy a dedicar al ciberbullying y en noviembre me voy a dedicar a las emociones y el diciembre termino con mindfulness. Si ustedes piensan hacer eso que le llaman el árbol de Pascua, no van a tener ningún efecto. Yo tengo que tener el puzzle completo en el aspecto del aprendizaje socioemocional. Si no, yo les digo, porque hay estudios que muestran que eso no genera efectos positivos. Súper, y muy en la línea con lo que estabas comentando recién, Felipe, Adrián nos pregunta, ¿cómo generar espacios a nivel sistémico dentro de la institución educativa para el desarrollo y gestión de las emociones de toda la comunidad escolar? El colegio, si va a realmente comprometerse a que va a hacer aprendizaje socioemocional, el colegio tiene que empezar a hacer una revisión de ciertas cosas. Lo primero que tiene que empezar a revisar es cuánto estrés innecesario generan los niños, cuántas horas innecesarias generan de clases. Yo sé que eso es difícil porque hay toda
petición curricular. El colegio tiene que empezar a ver cómo va a manejar el tema del respeto, cómo va a manejar el tema de cómo se le habla a los niños, cómo se va a manejar el respeto de cómo los niños se hablan entre ellos. Es decir, el puzzle es súper grande, ¿me entiendes? Pero esto no tiene ni un sentido si es que el colegio en marzo, o bueno, ya no, pero ahora, que sea, ojalá que sea pronto, en abril, se tiene que juntar como colegio y tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿nos vamos a dedicar realmente a hacer un colegio de aprendizaje socioemocional? Yo no sé si todavía no se siguen viendo las slides o no, pero esta slide que yo se las mostré, no se las mostré solamente por eso. Esta slide lo que mostró es que aquellos colegios que dedicaron por lo menos del 30 al 50% de su tiempo al aprendizaje socioemocional, la gran sorpresa que se llevaron es que mejoraron las notas. Y esa es una de las grandes sorpresas que tiene el aprendizaje socioemocional, porque ahora el niño está más tranquilo, porque el niño se siente mejor tratado por el docente, ¿me entiende? Entonces el AC no se trata solamente de que ahora vamos a hablar de emociones y nos vamos a amar entre todos y todos vamos a tener empatía. De hecho, el AC se ha visto que es una de las principales herramientas del mejoramiento del rendimiento escolar. Y vamos con una pregunta que también resume varias opiniones de las personas en el chat, que tiene que ver con cómo abordar estas temáticas con los adolescentes. Y la pregunta en particular la hace Soledad Tapia y dice que quisiera saber cómo puedo trabajar todo este tema a la distancia con adolescentes dentro del área de convivencia escolar. Pero todos estos temas relacionados a... Con el aprendizaje social. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo he trabajado con adolescentes. Cuando tú a un adolescente le empiezas a hacer educación sexual a los 9, a los 10 o a los 13 años, el adolescente se muere la risa, ¿ya? Lo mismo pasa cuando tú les hablas del bullying, de todo. El adolescente ya lo más probable es que sabe muchas cosas y a veces sabe más que los profesores. El trabajo con adolescentes, yo sé que no va a ser buena la respuesta. Ese trabajo hay que empezar al año, a los 2 años de vida. ¿Ya? El verdadero trabajo con adolescentes es el trabajo cuando yo empiezo a los 2, 3 años a hablar de esas cosas. Ahora voy a responder lo que ella me preguntó. Uno de los aspectos más importantes es que en la adolescencia es un periodo que hemos inventado, que es como un periodo en donde los adolescentes son todos unos descontrolados. Es verdad que los adolescentes son más temerarios y eso tiene una razón evolutiva de ser. Pero al adolescente el tema que hay que conversar con él es la responsabilidad. Es decir, si tú sales a la calle, tú no solamente puedes enfermarte tú, sino que puedes enfermar a los otros. Entonces es un tema de cómo lo hacemos para poder tener una responsabilidad entre todos. Pero yo le vuelvo a repetir, los mejores programas de prevención de la adolescencia empiezan a los 2 años. Excelente. Y ya para ir cerrando, vamos con la pregunta de Patricio Villagra, que dice: ¿cómo incorporamos la educación emocional en el currículum y en el aula de manera transversal? Es que lo que pasa es que es lo mismo que estoy tratando de decir. Es como cuando la gente trató de implementar los manuales anti-bullying, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hicieron? Se centraron solamente en el bullying. Y ahora están todos centrados solamente en el ciberbullying. Pero el bullying y el ciberbullying son partes de un puzzle, ¿me entienden? Entonces lo que yo tengo que hacer es tener una reunión de todo el establecimiento y decir, a ver, ¿qué es lo que es el aprendizaje socioemocional? ¿Qué entendemos por aprendizaje socioemocional? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos hacer? Y hay toda una serie de criterios en donde eso se va haciendo. Después yo me dedico al tema curricular, ¿me entiendes? Porque si empezamos con esto de ya ahora tengamos 2 horas de empatía, después va a pasar que el niño va a andar todo deprimido porque se sacó un 3 en empatía. Entonces vamos a volver exactamente a lo mismo. Por eso yo no hablo de educación emocional, prefiero hablar de aprendizaje socioemocional. Uno aprende de todo, aprende en el colegio, aprende de la familia. Esa es la idea del aprendizaje como algo más amplio.
Pero para mí lo más importante que entiendan es que si van a tomar el aprendizaje socioemocional como un pequeño puzzle, que lo van a juntar con el de bullying y lo van a juntar con el de la educación sexual, no va a resultar, no van a tener buenos resultados. Tienen que realmente hacer lo que hicieron estos colegios. Se tomaron el aprendizaje socioemocional como parte completa de todo el puzzle. La relación del niño con la cocinera también es aprendizaje socioemocional, ¿me entiendes? Y hay estrategias y sabemos cómo hacerlo, entonces por eso es muy importante entender el aprendizaje socioemocional como el puzzle completo. Perfecto. Bueno, y en función del tiempo vamos a ir cerrando la conferencia online de hoy día. Te agradecemos mucho, Felipe, por tu presentación, por el tiempo también para poder conversar con las personas que están viendo de manera online la conferencia. Y bueno, aprovechamos de dejarlos invitados desde ya a nuestras próximas conferencias online. Y también, que también ha aparecido dentro de las preguntas, les recomendamos que puedan revisar esta conferencia que va a quedar en la página del CPIP, www.cpip.cl/conferencias. También aprovechamos de dejarlos invitados a contestar una breve encuesta para seguir mejorando nuestro quehacer. Así que gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias por todo.